Queridos hermanos, estamos contentos porque otra vez en el día santo, día sábado del Señor, estamos en comunión con nuestro Dios estudiando su palabra. No se olviden, mis hermanos, que si desean una copia de esta presentación, visiten Escuela Sabática 2000.org y compartan, mis hermanos, compartan. Hoy día vamos a estudiar Caín y su legado, y vamos a orar, mis queridos hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque nuevamente vamos a abrir tu santa palabra. Pedimos tu Espíritu Santo para que nos ayude a comprenderla. Señor, acompáñanos hoy día y todos los días de nuestra vida. Cuídanos, cuida a nuestras familias y especialmente cuida a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. El versículo de memoria está en Génesis 4:7. Dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Qué versículo de memoria que vamos a verlo luego. Vamos a empezar con Génesis 4:1 y dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Miren lo que dice el versículo 2, Génesis 4:2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aquí nos encontramos con dos personas de la Biblia, Caín y Abel, Caín y Abel. Y estas dos personas tienen características especiales. En primer lugar, el que nació primero fue Caín, nació primero y luego nació Abel en segundo lugar. La segunda característica es el significado del nombre Caín. Adquirir o poseer, que tiene algo especial, un valor especial que se adquiere con algo especial. En cambio, miren lo que significa Abel, vapor efímero, o sea que pasa sin dejar huella, es un vapor efímero, es algo que no deja algo para la posteridad. Miren lo que tenemos luego en tercer lugar. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Cuando nació Caín fue algo especial para Adán y Eva. Y ellos dijeron: esto fue por voluntad de Jehová, por voluntad de Jehová. ¿Por qué por voluntad de Jehová? Porque ellos estaban esperando la promesa de salvación, estaban esperando al Dios que prometió en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ellos creían que Caín era el cumplimiento de esta promesa, que él iba a ser su salvador. Miren lo que dice la hermana de White: la venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese rápidamente. Con gozo dieron la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Querían que él fuera el libertador. Y esa fue una característica especial de Caín. Pero cuando nació Abel, miren qué es lo que se dice de él, nada más. Después dio a luz a su hermano, nada más que eso. Después dio a luz a su hermano. Dio a luz a su hermano, o sea, como algo efímero, como algo que pasa y nada más.
Y otra característica especial es, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Caín labrador y Abel pastor de ovejas. Miren qué características especiales de estos dos hermanos. Nació primero, significa adquirir, poseer, ha nacido por voluntad de Jehová, es labrador. En cambio Abel nació segundo, es como un vapor efímero. Se dice de él que dio a luz a su hermano solamente, y él es pastor de ovejas. Entonces, en primer lugar, hay diferencias entre Caín y Abel. Hay unas diferencias grandes entre Caín y Abel. Pero lo que sigue en el relato es interesante. Génesis 4, 3, 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Los dos llevaron ofrenda a Jehová, ofrenda a Jehová. Pero ¿qué pasa? Miren lo que dice aquí. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dos cosas diferentes, miró con agrado y no miró con agrado. ¿Qué es lo que hizo la diferencia entre estas ofrendas? ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Hebreos 11:4 nos muestra y nos indica cuál fue la diferencia. Miren lo que dice. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahí estaba la diferencia, por la fe. Fe en la promesa divina, fe en lo que Dios había dicho, voy a enviar un Salvador, fe en la sangre que esa promesa exigía, por la fe. Y Dios acepta solamente las cosas que nosotros hacemos por la fe, solamente por la fe. Podemos llevar lo mejor de nosotros, podemos dar lo mejor de nosotros a Dios, pero si no damos eso por fe, por la confianza, por saber, por haber aceptado a Cristo y decirle, Señor, te entrego a ti esto porque tú me amas mucho, yo creo en ti, por fe en su promesa, no vale nada. No vale nada, solamente lo que se hace por fe es lo que vale. Miren este ejemplo, Hebreos 4:2, miren lo que dice. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Solamente por fe nos aprovecha las cosas. ¿Por qué por fe? Porque es importante la fe. Miren lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Con agrado a Abel, ¿por qué? Porque su ofrenda estaba dada por fe. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Por qué? Porque no estaba acompañada de ¿qué? De fe, no estaba acompañada de fe en las promesas de Dios. Por eso, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario tener fe.
Y por la fe, dice aquí, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, más excelente, porque creía en que en la promesa, creía en que, miren lo que dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso Él dio la ofrenda del Cordero, la ofrenda donde se derramaba sangre. Y eso fue considerado más excelente sacrificio que Caín. Y luego dijo, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Alcanzó, ¿qué cosa? Testimonio de que era justo. ¿Cuándo el hombre solo alcanza la justicia? ¿Cuándo? Miren lo que dice Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Somos justificados solamente por la sangre de Jesucristo, por creer, por tener fe en esa promesa de justificación. Y Abel tuvo fe y ofreció un excelente sacrificio porque él tuvo esa promesa. Miren lo que dice la hermana de White. Sin derramamiento de sangre no podía haber perdón del pecado. Y ellos, Caín y Abel, habían de mostrar su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida al ofrecer en sacrificio las primicias del ganado. Además de esto, debían presentar ante el Señor como ofrenda de agradecimiento los primeros frutos de la tierra. Era importante que ellos, mediante su sacrificio, vean que Cristo les estaba librando y perdonando sus pecados. Entonces hubo dos ofrendas, una fue perfecta y la otra no fue perfecta, no agradó a Dios. Y la consecuencia de todo esto fue lo que sigue aquí. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Se enojó Caín? Dos cosas importantes. Primero, se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Y mis hermanos, cuando Dios ve que tenemos problemas, Él nos quiere ayudar con esos problemas específicos. Y eso fue lo que trató de hacer con Caín. Miren lo que dice Génesis 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿qué cosa? ¿Qué le dijo? ¿Por qué te has ensañado? Y se ensañó Caín en gran manera. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Decayó su semblante. Específicamente donde Caín tenía problemas. Es que Dios es así. Dios va directo a nuestros problemas y Él quiere que nosotros seamos victoriosos en esos problemas. Seamos victoriosos. Por eso Génesis 4:7, miren lo que dice. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Miren lo que dice eso en esta versión, Nueva Versión Internacional. Si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Miren qué reflexión. ¿Qué le está tratando de hacer a Caín? Piensa.
Si haces el bien, vas a andar con la frente en alto. Miren lo que dice esta otra versión, palabra de Dios para todos. Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. O sea, Dios va al punto. Dios va al problema de Caín, a ese problema que se ensañó y decayó, y él trata de aconsejarle qué es lo que tienes que hacer. Haz el bien. Cuidado que este problema te induzca a hacer el mal. Pero miren cómo continúa el consejo. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y si no hicieres bien, cuidado, si no haces bien, el pecado está a la puerta. Miren lo que dice esta versión. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como a una fiera lista para atraparte. Esta otra versión, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Cuidado con que hagas lo malo. Cuidado que este problema se ensañó y decayó, te induzca a cometer pecado. Y eso es importante para Dios, porque estos problemas que tenemos pueden llevarnos a cometer pecado. Miren lo que dice Santiago 1:14. Cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Por esto que él tenía, porque estaba ensañado y estaba decaído. Por eso, cuidado que eso te haga caer en el pecado. Pero luego miren lo que dice. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Tú vas a vencer. Miren lo que dice esta versión. No obstante, tú puedes dominar. Esta otra versión te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Tú tienes la capacidad de dominarlo a él. Tú puedes vencer al pecado. Miren lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Puedes soportar la tentación. Solamente tienes que pensar, solamente tienes que seguir a Dios, seguir lo que Dios quiere que tú hagas. Cuidado que tus deseos, dice, cuidado que tus problemas te hagan caer en pecado. Y Dios le da ese consejo, pero a veces nosotros no queremos aceptar consejos. A veces ya hemos hecho la decisión y todo consejo que venga nos lleva a rechazar. Y miren lo que pasó en Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Caín no aceptó el consejo de Dios. Entonces se comete el crimen. Se comete el crimen. Y cuando se comete el crimen, cuando hay pecado en nosotros, entonces Dios todavía nos busca. Todavía nos busca. Miren lo que dice Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Jehová quiere que Caín piense. Quiere que él piense en lo que ha hecho y le pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano?
Esta pregunta es similar a la que hizo Dios en Génesis 3:9 cuando Adán y Eva pecaron. ¿Dónde estás tú? La pregunta comienza con ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde estás tú? Como para hacer pensar, para hacer reflexionar. Y hemos visto cuál fue la actitud de Adán con relación a su pecado. Génesis 3:12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hemos visto la semana pasada que Adán, en vez de reconocer su pecado, en vez de decir, Señor, perdóname, he pecado contra ti, trató de justificarse. No, no es mi culpa. Es incluso culpa tuya porque tú me diste la mujer. Esa es una de las actitudes que a veces tenemos con relación al pecado. No es mi culpa, es la culpa de alguien más. Y otra actitud que es aún peor es la actitud que tuvo Caín. Miren lo que dijo. Y él respondió, no sé. ¿Yo soy acaso guarda de mi hermano? La segunda actitud con relación al pecado es negar. No sé. No sé qué ha pasado. ¿Acaso soy el guarda de mi hermano? No sé. ¿Pero tú has hecho esto? No, yo no he hecho. No lo he hecho porque me niego. Se niega a aceptar lo que ha hecho. Se niega a aceptar lo que ha hecho. Pero miren lo que dice Génesis 4:10. Y le dijo, ¿qué has hecho? Dios va directamente al pecado, como Él fue directamente a ayudarle a que se flexione para que no cometa pecado. Ahora que ha cometido pecado, va directamente al pecado. ¿Qué has hecho? ¿Has hecho algo? Y yo sé que has hecho, porque la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Él ha muerto y tú le has asesinado. Directamente al pecado. Y a veces eso es lo que nosotros necesitamos, que alguien nos diga, has cometido pecado, has cometido esto. Aunque nos neguemos, aunque tratemos de justificarnos, necesitamos que alguien nos diga eso. Ya cuando estamos descubiertos, entonces vienen las consecuencias. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Ahora vienen las consecuencias. Y las consecuencias son graves. Las consecuencias son graves. Miren lo que dice Génesis 4:13. ¿Qué es lo que más temía Caín de todas las consecuencias? ¿Qué es lo que más temía? Miren lo que dice. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Grande es mi castigo. ¿Cuál es ese problema grande? ¿Cuál es ese problema grande que el ser humano tiene cuando peca? ¿Cuál es ese problema grande? Miren lo que pasa en Génesis 4:14. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. El gran problema de Abel, el gran problema que dice, grande es mi castigo para ser soportado, es
He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Estaré separado de ti. Ese es el gran problema. Cuando nosotros estamos separados de Dios, estamos listos para ser devorados por el enemigo. Estamos listos para ser devorados por Satanás. ¿Por qué? Porque nuestra salvación, porque la fuente de nuestra fortaleza está separado. Estamos separados por el pecado. Por eso tenemos que regresar a Jesucristo, decirle perdón, Señor, perdón, perdón porque he pecado contra ti. Y no hacer lo que Caín hizo. Miren lo que dice Génesis 4:16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente del Edén. Salió pues Caín de delante de Jehová. Se dio por vencido. No pidió perdón, sino él se apartó y se apartó de Jehová. Miren lo que dice esta versión. Así Caín se alejó de la presencia del Señor. Se alejó de la presencia del Señor. Se alejó de la fuente de vida. Se alejó de aquel que podía darle vida y vida en abundancia. Qué pena. Pero aunque hacemos esa decisión, Dios todavía nos cuida. Dios todavía nos cuida como cuidó a Caín. En Génesis 4:15 Él le dijo y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Todavía Dios está viendo si podemos reaccionar. Todavía Él nos da oportunidades. Entonces, las consecuencias del crimen, castigo para Caín. Castigo para Caín. Pero a veces decimos, oh, yo he cometido ese pecado y yo voy a pagar por el pecado. Nadie más que yo. Eso es falso. Otros también pagan por esas consecuencias, por ese pecado. En este caso, miren lo que le pasó a su nieto, Génesis 4:23 y 24. Y dijo Lamech a sus mujeres, Adá y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamech, escuchad mi dicho. Que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamech en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué consecuencias para su nieto? ¿Qué consecuencias? Él asesinó, y no solamente asesinó, sino él inició el problema de la poligamia porque él tenía varias mujeres y él consiguió y siguió ese ejemplo malo de Caín. Malo de Caín. A diferencia de Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y llamó su nombre Set. Y miren cómo fue uno de los descendientes de Set. Génesis 5, 22 al 24. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. 2 clases de generaciones diferentes. La generación de Caín, que es llamada los hijos de los hombres en Génesis 6,
y la generación de Set, que es llamada los hijos de Dios. Miren qué es el resultado de los hijos de Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Qué hermoso. Qué hermoso, si estamos unidos a Dios, si somos hijos de Dios, finalmente vamos a alcanzar la salvación prometida. Finalmente Dios nos va a llevar a la patria celestial. Mis hermanos, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Separarnos de Dios o estar junto con Dios? Mis hermanos, ojalá que Dios nos ayude a estar junto a Él todos los días de nuestra vida. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos.